Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Les quiero dar una cordial bienvenida a esta sesión del Sexto Foro Regional, sesión que estará dedicada a hablar sobre los elementos normativos para legislar la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos en América Latina. Esta es una sesión organizada por la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey. El tema central de la sesión del día de hoy está directamente relacionado con una discusión emergente en el contexto latinoamericano que nos invita a preguntarnos sobre aquellos elementos que deberíamos considerar en la región para poner en práctica la obligación de los estados de adoptar medidas, incluyendo, por supuesto, la legislación en materia de derechos humanos y empresas y, por supuesto, teniendo en cuenta que hay experiencias similares en otros lugares del mundo, identificar qué ventajas o desventajas ofrecen los distintos modelos normativos. La sesión de hoy, por los invitados y las invitadas que nos acompañarán, se desarrollará a través de cuatro lentes específicos que serán objeto de unas intervenciones iniciales de cada uno y cada una de las ponentes de 5 minutos sobre las obligaciones existentes para los estados de las Américas bajo las convenciones internacionales vigentes. En segundo lugar, sobre las experiencias y los desarrollos de esta temática en Europa. Y en tercer lugar, sobre el doble enfoque de la debida diligencia como concepto multifacético y en cuarto lugar, la debida diligencia en términos de prevención y de reparación. Para la sesión del día de hoy nos acompañan 4 panelistas de primera categoría y quiero darle un saludo muy especial en primer lugar a Joel Hernández, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien nos acompañará los primeros 5 minutos para hablarnos desde ese lente relacionado con el contexto interamericano. Comisionado Hernández, bienvenido. Adelante, tiene 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Entro inmediatamente en materia que tiene que ver con la obligación que tienen los estados de legislar a nivel interno. Y creo que tenemos que partir por un hecho. No resulta suficiente que los estados se conviertan en partes de un tratado en materia de derecho internacional de los derechos humanos para que ese tratado se convierta en ley suprema de un estado. En materia de derechos humanos es necesario legislar, porque las disposiciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos no son autoaplicables. Como sabemos, existe toda una jurisprudencia relacionada con la aplicación de las obligaciones convencionales que obliga a desarrollar a nivel interno esas obligaciones. Es así que el artículo 2 de la Convención Americana establece la obligación general de adecuar el ordenamiento interno a las normas de la Convención Americana. Este deber implica que cada Estado parte debe adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas, bajo el principio effective. La obligación de adoptar disposiciones internas complementan las diversas obligaciones genéricas que se originan en el artículo 1.1 del Pacto de San José, relativas al deber de respeto y garantía de los derechos y libertades previstos en el instrumento. Así, estos dos principios no son excluyentes, sino complementarios, en la medida en que pueden por sí mismos generar responsabilidad internacional a los estados parte del Pacto de San José. No constituyen normas programáticas, como lo ha puesto de relevancia la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al derivarse obligaciones específicas que se han ido estableciendo de manera progresiva, caso por caso. Así, en relación con el artículo 2 de la Convención, la Corte Interamericana ha señalado que dicha norma obliga a los estados partes a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y las libertades protegidas por la Convención Americana. Es así que los estados no solo tienen la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en la Convención Americana,
sino que también deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos y a la vez evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. Como ha señalado la Corte en su opinión consultiva OC 21/17, la obligación estatal de adecuar la legislación interna a las disposiciones convencionales no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que debe irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos. De este modo, una parte integrante del proceso es hacer efectiva la aplicación y el cumplimiento de los marcos normativos para que los estados tomen las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En el campo de empresas y derechos humanos, y ya concluyo, esta obligación incluye la adopción de legislación interna y políticas pertinentes para la protección de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial de que se trate. Es decir, incorporar garantías sustantivas como procesales que aseguren el respeto a los derechos humanos en juego en aquellas disposiciones que regulan el comportamiento empresarial, incluyendo la creación, la operación y la disolución de empresas. Lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, comisionado. Muy importante esta primera visión. Seguramente muchas personas que nos están viendo tendrán preguntas, reflexiones. Les invitamos a que las consignen en el chat y en el momento oportuno se las transmitiremos. Muchas gracias de nuevo. Quiero darle la palabra en este momento a la profesora Daniele Pamplona, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, quien nos va a ilustrar sobre asuntos relacionados con la debida diligencia y ese carácter a veces multifacético que incorpora en línea un poco con esta idea de legislar en materia de empresas y derechos humanos. Daniele, bienvenida. Adelante, tienes 5 minutos. Muchas gracias, doctora Carolina. Es un gran gusto estar acá. Me gustaría entonces de empezar destacando la relevancia del debate de hoy para nuestra región. Estamos asistiendo a un creciente interés por el tema de normatización en materia de empresas y derechos humanos, empezando por el desarrollo en las legislaciones en Europa. Yo creo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se plasmó en los principios rectores la diligencia debida ya en el pilar que se refiere esencialmente a las empresas, pero también aparece cuando los principios hablan para los estados, cuando tratan de las funciones reguladoras y normativas del Estado y establecen que para cumplir su función de protección, el Estado debe asesorar a las empresas para que respeten los derechos humanos, indicando incluso los resultados esperados y los métodos para conseguirlos. Y ahí entonces está incluida la diligencia debida. Pero si la realización de esta diligencia está en manos de las empresas, es el Estado el que debe asegurar su realización a través de la legislación o de políticas que la induzcan. Son varias las dificultades que podemos prever y yo quiero abordar solo una de ellas en este comienzo, que es la posibilidad de profundizar las asimetrías entre los estados que al final compiten por inversiones. Se trata de un reto para la adopción de la legislación por parte de nuestra región y que solo puedo ver abordado a través del diálogo y alcanzando un nivel mínimo de protección que sea requerido por todos en la región. Creo que es necesario reflexionar sobre el tamaño del desafío para encontrar espacio entre las diferencias políticas para crear una legislación que permita armonizar este mínimo que debe ser respetado por todas las entidades privadas. Y yo sé que esta es una tarea hercúlea en la que deben participar varios actores. Por supuesto, los directamente implicados son los obvios, la sociedad civil, las empresas, pero hay otros. La diplomacia tiene un papel muy relevante en la superación de las diferencias políticas y en la construcción de este terreno común.
Y claro, la academia es relevante en este proceso. Yo siempre sostengo que la posición de la academia es privilegiada para poder llegar a diferentes personas, para iniciar el diálogo y para servir al bien común. Yo creo que las emergencias climáticas y pandémicas demuestran que es en la ciencia donde hay que buscar respuestas y redefinir los problemas. Y entonces, para hacer frente a las dificultades que este tema impone en América Latina, es necesario hacer uso de los conocimientos de un sinnúmero de investigadores de diferentes áreas. Creo que son muchas las aportaciones que se necesitan para que los actores se convenzan, en verdad se convenzan de la necesidad de un mínimo de protección y respeto, y que en verdad hay, todos son ganadores si lo hacemos así. Yo sé que es un largo camino y una vez alcanzado el contenido mínimo de esta legislación sobre diligencia debida, habrá que armonizar su aplicación. Por ello, el diálogo entre, sobre todo, los poderes ejecutivo y judicial de los países de la región será de la manera que veo, extremadamente importante. Esto permitirá construir sobre esta base legislativa, sobre este contenido mínimo, un contenido interpretativo que recoja lo que la región entiende como un mínimo que debe observarse al realizar los procedimientos de diligencia debida. Entonces, esta es mi primera reflexión de la necesidad de buscar y de los retos de encontrar un terreno común. Gracias. Muchas gracias, Daniele, por esa propuesta tan interesante sobre la necesidad de ese diálogo regional para el futuro de la debida diligencia en los derechos humanos. Quiero darle ahora la palabra al doctor Humberto Cantú Rivera, director del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey, quien nos hablará sobre la manera en que se podría traducir la debida diligencia en derechos humanos a marcos normativos en América Latina. Bienvenido, Humberto, tienes la palabra. Muchas gracias, Carolina, y gracias a todas las personas que nos acompañan, igual a mis colegas en el panel. Quisiera abordar 4 puntos generales en esta primera intervención sobre cómo traducir la debida diligencia en derechos humanos a marcos normativos. El primero es partir de la base de cuáles son los modelos existentes actualmente y que se prevé que sean los modelos principales que existen en este ámbito. Y ahí encontramos principalmente 2 tipos de legislación existentes ya sobre la materia. Primero que nada, una que se enfoca a la transparencia o a la divulgación, que es ciertamente un elemento muy importante que se ha desarrollado tanto en Europa como en Estados Unidos. Y un segundo modelo que se enfoca en la gestión de riesgos, sea a nivel sectorial, sea respecto de grupos particulares o sea a nivel general. En ese contexto, la gestión de riesgos detallada, sin embargo, no necesariamente se traduce en legislación efectiva. Y ahí es donde tenemos que entrar a esta discusión más específica sobre lo que necesitamos en América Latina para abordar la debida diligencia a nivel normativo. Aquí tenemos que partir de la base de que el objetivo de la debida diligencia es la prevención. Y en ese contexto en particular, la calidad de los procesos preventivos frente a los impactos adversos es el punto central. ¿Qué tan efectivos pueden ser estos procesos de debida diligencia para prevenir los impactos? Y ahí es donde surge también una cuestión muy importante, que es la necesidad, de que la evaluación de impactos en derechos humanos sea efectiva para identificar los riesgos y tomar medidas al respecto, y sobre todo la implementación de esas medidas, que creo que son puntos centrales. Resaltaba aquí que la adecuación o la calidad, en todo caso, de la debida diligencia y de la evaluación de impacto en derechos humanos son los objetivos primordiales que hay que perseguir para prevenir los impactos, y a partir de ahí encontramos también una necesidad de que se dé un seguimiento por parte del Estado. Ese seguimiento se ha traducido en los modelos existentes en 2 diferentes frentes. Por una parte, un modelo de seguimiento administrativo, en el que es la autoridad administrativa la que regula, fiscaliza que el sector privado pueda abordar ciertas cuestiones. Es un tema que hemos visto claramente impulsado ya, incluso en algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido es un tema esencial e importante. Y vemos por otra parte otro contexto que es también muy interesante, que es el seguimiento de esta cuestión por la vía judicial. Y es aquí donde se abre una disyuntiva muy interesante,
para los estados sobre cuál modelo va a ser el más eficiente en todo caso para efectos de la prevención de los impactos y sobre todo de la reparación de los impactos cuando no sea posible prevenirlos. Esto nos lleva a otro elemento muy importante que es entender qué significa tanto esta dimensión administrativa como esta dimensión judicial en el contexto de América Latina. Y aquí encontramos muy claramente establecido, como ya lo mencionaban previamente mis colegas, que a nivel administrativo existe una obligación esencial del Estado. No es una cuestión en donde tal vez el privilegiar un modelo frente a otro genere ciertas obligaciones o no para diferentes entes del Estado. Todo lo contrario, existen obligaciones permanentes y esenciales ya a nivel administrativo de fiscalización, lo cual creo que es un tema muy importante considerar para América Latina. Y el segundo elemento tiene que ver con la dimensión judicial que tiene o aborda el control por parte de las personas afectadas. Un control que se hace en muchos casos a posteriori, a veces a priori para efectos de una prevención de impactos, pero donde en todo caso encontramos una opción más que a final de cuentas ya es una obligación del Estado. Aquí quisiera resaltar dos puntos en particular antes de cerrar esta primera intervención. El primero es la necesidad e importancia de entender estas normas de debida diligencia en particularmente que están surgiendo a nivel internacional como una forma de dar visibilidad del enlace que existe entre el objetivo de prevención y la obligación de reparación. Me parece que hay elementos o bloques que ya están presentes, pero donde este tipo de legislaciones aportan a final de cuentas estas dimensiones de la cuestión. Y por otra parte, también es muy importante para efectos de la planificación de cómo abordar esta cuestión a nivel normativo en América Latina, tener mucha claridad sobre la importancia de vincular efectivamente esos objetivos de prevención que se buscan impulsar o imponer en todo caso a las empresas con los mecanismos existentes, en particular a nivel de reparación. Me parece que una lógica que siga esto que busque a final de cuentas aprovechar los mecanismos existentes, pero que sobre todo clarifique las obligaciones de las diferentes partes interesadas, puede dar como resultado una legislación que sea apropiada para la región y también a final de cuentas que permita cumplir con las obligaciones internacionales que ya pesan sobre los estados y sobre las distintas partes interesadas a final de cuentas tras este desdoblamiento legislativo a nivel interno. Humberto, muchas gracias por estas reflexiones interesantes. Nos queda obviamente en el escenario lo esencial de las obligaciones del Estado. Seguramente vamos a elaborar mucho más allá sobre este punto. Mil gracias. En este momento quiero presentarles a nuestra cuarta panelista. Quiero darle la bienvenida a Claire Bright, fundadora y directora del Nova Center on Business and Human Rights and the Environment, el Nova Law School. Claire, bienvenida. Nos alegra mucho que nos estés acompañando. Claire nos hablará ahora sobre los modelos normativos sobre debida diligencia en derechos humanos en Europa. Tienes 5 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a los organizadores de la conferencia también por la invitación. Entonces, en Europa, los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente han sido identificados como una práctica central de conducta empresarial responsable, clave para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En el estudio que hicimos para la Comisión Europea sobre los requisitos de debida diligencia a través de las cadenas de suministro, el 70% de las empresas encuestadas consideraron que la introducción de una ley a nivel de la Unión Europea sobre debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y también de medio ambiente sería beneficiosa para las empresas en la medida en que nivelaría el campo de juego, aumentaría la seguridad jurídica al proporcionar un estándar único, armonizado, en vez de una serie de normas diferentes al nivel nacional, y facilitaría la influencia sobre los socios comerciales sobre estas cuestiones también. Sin embargo, lo que podemos ver en Europa, en la práctica de las empresas europeas, es que queda mucho margen para cumplir con las expectativas de debida diligencia. Por ejemplo, en el estudio para la Comisión Europea, solo alrededor de 1/3 de las empresas declararon
tener procesos de debida diligencia que incluyeran todos los impactos ambientales y todos los derechos humanos. Y además, la mayoría de ellos se limitaba a los proveedores de primer nivel. Entonces, frente a esos problemas, lo que podemos ver es un número creciente de países en Europa que han adoptado o están considerando la adopción de legislación vinculante en este ámbito, en los últimos años en particular, para convertir esas expectativas en un deber legal por parte de las empresas. Y lo que hemos visto en el primer lugar es que se ha desarrollado un primer tipo de leyes cuyo objetivo era el de incentivar a las empresas para que cumplieran con los requerimientos de los principios rectores en Europa mediante obligaciones de transparencia. Y aquí podemos citar como ejemplo la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido de 2015 o la Directiva de la Unión Europea sobre divulgación de información no financiera, por ejemplo. En una segunda fase, varios países han tratado de establecer obligaciones que van más allá de las meras obligaciones de transparencia para exigir de las empresas que implementen debida diligencia. Y aquí podemos ver dos tipos de leyes en particular: las legislaciones que imponen obligaciones de debida diligencia en relación con una cuestión específica de derechos humanos, como por ejemplo la ley de los Países Bajos sobre debida diligencia en materia de trabajo infantil de 2019, o a nivel de la Unión podemos también ver varias iniciativas que imponen a las empresas ciertas obligaciones de debida diligencia en relación con determinados sectores, como por ejemplo el reglamento de la madera o el reglamento sobre minerales provenientes de zonas de conflicto. Podemos también ver en los últimos años en particular otras legislaciones que imponen obligaciones de debida diligencia más general con un alcance intersectorial, y es el caso, por ejemplo, de la ley francesa sobre el deber de diligencia, que fue aprobada en 2017 y que fue una legislación pionera en la creación de un marco general de diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y de ambiente. En junio de este año también se aprobaron la ley alemana sobre debida diligencia y la ley noruega sobre transparencia empresarial y trabajo digno, que ambas establecen también obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos. Existen también campañas de apoyo a la adopción de este tipo de legislaciones en varios países de Europa actualmente. Y al nivel europeo, el año pasado, la Comisión Europea ya anunció que iba a introducir una iniciativa legislativa que hará de que la debida diligencia en materia de derechos humanos y también de medio ambiente sea obligatoria. El 10 de marzo de este año, el Parlamento Europeo adoptó una resolución por una amplia mayoría con recomendaciones también a la Comisión Europea y un borrador de esta directiva. Y ahora se espera el texto de la Comisión Europea, que normalmente se va a publicar en las próximas semanas. Muchas gracias. Claire, muchísimas gracias por esta interesante visión de lo que ocurre en otras latitudes y que sin duda alguna sirve de contexto para poder pensarnos en esa obligación de legislar la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos en América Latina. Mil gracias. En este momento entonces invitaría a nuestro grupo de panelistas para entrar en la sesión de intercambio mucho más dinámico luego de estas presentaciones generales tan interesantes. Y quisiera arrancar por una pregunta partiendo de la presentación que nos hizo el comisionado Joel Hernández. La pregunta, luego de escuchar la intervención inicial sobre el deber de adoptar medidas en el derecho interno como obligación estatal, es la siguiente. En vista de que hay una ausencia de marcos jurídicos
que regulen de manera expresa esas relaciones entre particulares desde una perspectiva de derechos humanos, uno podría pensar que allí estamos incurriendo o allí se visualiza una violación del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, a ver, tenemos que partir de un entendido primordial, y es el hecho de que en el derecho internacional ya se ha evolucionado al punto de reconocer que hay una obligación de adoptar un marco jurídico que exija la debida diligencia a las empresas en materia de derechos humanos. Esto como una obligación inherente a la protección de las personas. Es a partir de este principio, de hecho, bien desarrollado en la Observación General 24 del Comité DESC, como se puede derivar entonces la responsabilidad internacional. Nos dice la Observación 24 que esta debida diligencia exige requisitos a establecer requisitos a las empresas bajo jurisdicción, no solo respecto de sus propias operaciones comerciales, sino también sobre la estructura corporativa que desarrolla. En esta línea, la Comisión ha sido clara al establecer que puede haber responsabilidad estatal por la falta de regulación o regulación inapropiada de actividades empresariales. Pero también, y vuelvo al comité DESC, también se puede incurrir en responsabilidad estatal por omisiones, tales como la no regulación de las actividades de particulares, grupos o empresas, con objeto de impedir que esos particulares, grupos o empresas violen el derecho a la salud, entre otros derechos fundamentales. Muchas gracias, doctor Hernández. Con esta respuesta queda en evidencia que estamos en mora de pasar de la reflexión a la acción, y este es un escenario muy propicio para sentar las bases de esa acción. Quiero pasar ahora a plantearle una pregunta partiendo de este examen o de esta visión que nos presentan del contexto internacional e interamericano, planteándole una pregunta a la doctora Claire Wright. Evidentemente esos modelos normativos de debida diligencia de derechos humanos en Europa pues generan o dan, tienen unas lecciones aprendidas muy interesantes. Entonces, la pregunta que le quisiera plantear a Claire es la siguiente: ¿cuáles son a su juicio los principales retos a los que nos estamos enfrentando como región, como América Latina, en el contexto justamente de la adopción de leyes europeas sobre debida diligencia? Muchísimas gracias, Carolina, por la cuestión. Pues los retos de la región latina, de América Latina, pues yo creo que no soy la más experta para hablar de esto, pero puedo hablar más de los retos que podemos ver nuestra experiencia aquí en Europa con la adopción de estas leyes, que podría también ser útil para la región América Latina. Creo en particular que la adopción de las leyes europeas sobre debida diligencia en materia de derechos humanos será un primer paso muy importante en la búsqueda de una mayor responsabilidad, de una mayor justicia también para las víctimas. Pero es claro que esto no va a resolver todos los problemas. Todo dependerá de si las empresas se comprometen a realizar cambios de comportamiento significativos hacia una conducta empresarial responsable y no cumplen meramente con sus obligaciones como un sort of tick box exercise. La experiencia, por ejemplo, de la ley francesa nos muestra que las empresas siguen identificando los riesgos para el negocio en lugar de identificar los riesgos para las personas y para el planeta. También lo que podemos ver es que uno de los principales retos detectados en la aplicación de la ley francesa es la falta de diálogo con las partes interesadas, que en realidad la ley francesa fomenta, pero no hace obligatorio en relación con todo el proceso de debida diligencia. Y eso va a ser clave para garantizar la efectividad y la implementación de
todo tipo de ley en materia de debida diligencia. Por el momento, en el último anuncio de Didier Reynders, en un reciente webinar, que el comisario europeo sugiere que habrá una autoridad competente para supervisar la aplicación de la directiva, probablemente al nivel nacional. Y es evidente que también aquí habrá una gran discrepancia en cuanto a los recursos, al tiempo, al personal asignado, y esta autoridad entre los distintos Estados miembros, pues es claro que vamos a ver diferencias. Y todavía no es muy claro si la ley va a incluir también un mecanismo de responsabilidad civil en caso de daño. Parece que va a ser el caso, pero no es seguro, y también yo creo que va a ser un elemento muy clave. Claro, muchas gracias por esta respuesta y nos transporta al contexto regional. Y partiendo de la presentación inicial de la profesora Daniele Pamplona, además de estos retos importantes que nos menciona Claire, quisiera preguntarle si uno toma en consideración el tamaño geográfico, el tamaño importante de los países de la región, qué tipo de medidas, qué medidas debe adoptar el Estado para cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos. Gracias, Carolina, por la pregunta. De hecho, la extensión territorial, incluso las dificultades de infraestructura, son verdaderos desafíos en nuestros países. Pero yo creo que hay mecanismos importantes que se pueden utilizar para abordarlos. En primer lugar, parece una obviedad, pero es realmente importante que el Estado establezca claramente lo que espera de las empresas. Esto tiene importantes implicaciones para otros actores que pueden utilizar este mandato para reclamar una conducta. En segundo lugar, el Estado debe garantizar la existencia de leyes adecuadas justamente para promover el respeto de estos derechos. Y claro, también nos parece una obviedad, pero es un compromiso internacional de los Estados. En tercer lugar, yo mencionaría la necesidad de prestar mucha atención al contenido de las leyes que exigen transparencia. Cuando se establece claramente cuáles son las responsabilidades de las empresas en cuanto a la distribución de información, y yo quiero decir, no solo la obligación de publicar, sino sobre todo en relación con el contenido que debe publicarse, qué información que se requiere exactamente. Yo creo que este es un material que el Estado y otros actores pueden utilizar. En cuarto lugar, yo creo que el fortalecimiento de los mecanismos estatales de reparación es una clave relevante porque las estructuras judiciales pueden llegar a todos si son bien organizadas. Y por último, pero no menos importante, yo creo que es clave que los estados deben crear mecanismos que fortalezcan política y financieramente a las instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y a la sociedad civil. Yo creo que estos deben ser reconocidos como los vigilantes del cumplimiento de las normas de derechos humanos y entonces son un instrumento importante para enfrentar el tamaño geográfico de los estados. Excelente, Daniel, muchas gracias. Pues retos muy importantes para poder materializar esa legislación en América Latina, dado el tamaño geográfico de los estados. Quisiera pasar en un orden como muy lógico a una pregunta que le quisiera formular a Humberto Cantú, tomando en consideración esa presentación inicial sobre la traducción de la debida diligencia en derechos humanos a marcos normativos en América Latina y además de los retos ya planteados en las intervenciones anteriores, ¿qué consideraciones deben tomarse en cuenta para poder legislar esta cuestión desde las realidades muy particulares de América Latina? Muchas gracias, Carolina. Creo que hay, como decía ya en la intervención anterior, dos elementos importantes. Número uno, el control administrativo por una parte y en segundo lugar, el control judicial. Y ambos son herramientas importantes que hay que tener en cuenta en este contexto. Quisiera señalar un punto que también es relevante para efectos de entender cómo avanzar en esta temática y es la transversalidad de los derechos humanos en el derecho interno. Son parámetros de control, a final de cuentas, que inciden
y deben incidir en los diferentes instrumentos normativos y reglamentarios del Estado, y eso es un parámetro que ya nos va a facilitar tal vez el entendimiento de cómo traducirlo a marcos jurídicos internos. Y ahí quisiera señalar un tema que es muy importante y es la necesidad de que exista una obligación general. A diferencia de algunos otros ejemplos que hemos visto en otras partes del mundo, tal vez un análisis muy detallado, muy prescriptivo, no sea necesariamente la mejor opción para una región como la nuestra, donde los contextos son particularmente distintos a los de otras partes del mundo, pero sí señalaría que acompañando esa obligación general de respetar los derechos humanos, sería muy prudente pensar en cómo utilizar el derecho administrativo, los reglamentos a final de cuentas a nivel interno, para efectos de impulsar la práctica de la evaluación de impacto en derechos humanos. A final de cuentas, estos dos elementos van de la mano, tienen que ser al final traducidos al marco jurídico interno, y esa es una vía que permitiría, por una parte, abordar esta cuestión en diferentes lógicas. Primero que nada, tal vez abordando los sectores que son más riesgosos para efectos de los derechos humanos. Sabemos muy claramente cuáles son en toda la región ese tipo de sectores productivos, o bien desde una lógica general, aunque el Estado tendrá que ver cómo impulsarlo en mayor o menor medida para la gran dimensión de pequeñas y medianas empresas que hay en América Latina. Y esto lleva a una conclusión muy clara para mí, y es que los principios rectores hablan de una mezcla inteligente. Yo pensaría más bien que se trata de una regulación inteligente la que hay que desarrollar para efectos de cumplir con las necesidades regionales. Muchas gracias, Humberto. Y esa mezcla inteligente de regulación, esa regulación inteligente de la que hablas, nos llama la atención sobre los derechos que se van a derivar de esa legislación, pero igualmente los deberes. Y eso automáticamente nos lleva al artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y me permite entonces plantearle otra pregunta al comisionado Joel Hernández, justamente sobre esa correlación entre derechos y deberes. ¿Qué papel jugaría en este contexto específico ese artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Tiene una relación muy directa por el tipo de regulación al que se encuentran sujetas las empresas como sujetos de derecho privado que se someten a la potestad del Estado. El Estado tiene una obligación de regular las actividades de las empresas que se encuentran bajo su jurisdicción, pero a la vez, las empresas tienen también un deber frente a la población en general de realizar sus actividades con pleno respeto a los estándares internacionales de derechos humanos. Hay una relación entonces del Estado frente a las empresas y luego también de las empresas frente al resto de la población. Y es ahí en donde se traducen en deberes para las empresas como actores de derecho privado, y por lo tanto creo que hay una relación muy directa con el artículo 32 de la Convención. Muchas gracias, comisionado Hernández. Esa es una de las tantas nueces de esta discusión tan interesante sobre la legislación en empresas y derechos humanos. Y dentro de ese contexto de derechos, pues tenemos uno muy importante que es el acceso a la justicia. Yo quisiera interpelar en este momento a Claire Bright con una pregunta muy concreta. ¿Cómo deberían integrarse, cómo deberían analizarse, qué viabilidad le podrías encontrar al acceso a la justicia en tribunales europeos para personas y comunidades afectadas por las actividades de empresas europeas? Al final de cuentas, lo que está sucediendo en el contexto europeo nos sirve para analizar de manera concreta cómo se materializan las legislaciones en empresas y derechos humanos, y ese punto específico de acceso a la justicia resulta interesante. ¿Qué viabilidad observas al respecto, Claire? Muchísimas gracias, Carolina. Pues el acceso a la justicia en tribunales europeos sigue siendo muy, muy limitada aquí en Europa. En un estudio que hicimos para el Parlamento Europeo en 2019, por ejemplo, examinamos los casos pertinentes que se habían presentado en tribunales europeos contra empresas con sede en la Unión Europea en relación con la vulneración de los derechos humanos y el medio ambiente cometidos fuera de la Unión Europea. Y de los 35 casos que analizamos, solo uno dio lugar a un resultado judicial positivo en cuanto al fondo del asunto. Sin embargo,
en la jurisprudencia reciente de varios Estados miembros, podemos observar importantes avances en cuanto al acceso a la justicia de las comunidades afectadas. Por ejemplo, en enero de este año, el Tribunal de Apelación de La Haya de los Países Bajos dictó nuevas sentencias sobre el caso contra Shell, en las cuales reconocía la responsabilidad no solo de la filial nigeriana, sino también de la empresa matriz en relación con los daños medioambientales derivados de las actividades de la filial en Nigeria. El mes siguiente, el Tribunal Supremo del Reino Unido reafirmó que una empresa matriz puede incurrir en un deber de cuidado respecto a las actividades de una filial en determinadas situaciones. Y en una sentencia histórica de mayo de este año contra Shell, otra vez, el Tribunal de Distrito, esta vez de La Haya, determinó que la empresa matriz, como empresa que establece la política corporativa del grupo Shell, tiene una obligación legal de contribuir a la prevención del cambio climático a través de la política corporativa que determina para el grupo. El tribunal ordenó a la empresa que redujera sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030 en relación con los niveles de 2019. Y el elemento innovador de esta decisión lo podemos encontrar en el reconocimiento de la obligación de reducción de las emisiones con un efecto legalmente vinculante para la empresa. Y una otra característica muy interesante de la decisión es que el tribunal hizo una referencia explícita a los instrumentos de soft law como los principios rectores de las Naciones Unidas, que interpretaron como instrumentos con autoridad adecuado como directriz en la interpretación de la norma de diligencia debida y independientemente de si Shell como empresa matriz se había comprometido o no con esos instrumentos de soft law. Claire, muchas gracias. Todo esto que nos presentas obviamente involucra una gran complejidad y si lo tenemos en cuenta, y aquí quiero invitar a Daniele, si esto lo incorporamos dentro de esas grandes asimetrías que hay en materia de derechos humanos, si tomamos en consideración la situación particular que tienen los grupos en situación de vulnerabilidad, la pregunta que te quiero dirigir es cómo se deberían integrar a estas legislaciones esas perspectivas diferenciales respecto de grupos en situación de vulnerabilidad. Gracias, Carolina, por la pregunta, que es bastante pertinente en nuestra región, ya que de aquí se extraen los recursos a costa del medio ambiente y de nuestros recursos humanos, de todas estas personas que son los vulnerables. Yo creo que cuando nosotros establecemos la necesidad de integrar a las diferentes poblaciones vulnerables en esta ecuación, debemos tener en cuenta el telón de fondo, que es la preocupación por el bienestar de las personas con respecto a sus derechos. Y si nos fijamos en los diferentes pasos para llevar a cabo la diligencia debida, vemos que se inicia con una evaluación del impacto real y potencial de la actividad. Así que los grupos vulnerables que están relacionados a aquella actividad deben ser consultados para que puedan decir cuáles son en realidad estos impactos. Y como la debida diligencia es un proceso continuo, hay que garantizar la escucha continua de estos grupos. Lo que quiero entonces decir es que a la hora de construir una legislación que establezca la obligatoriedad de adoptar procesos de diligencia debida, la clave para asegurar que las diferentes perspectivas estén presentes es precisamente garantizar la escucha y que lo que se diga no quede sin respuesta. Entonces, es necesario que se garanta que las empresas hagan una consulta sustantiva con los grupos vulnerables. Esto me parece ser un concepto por demás relevante que, si bien desarrollado, puede garantir
la participación. Su contenido debe tener en cuenta que no sea un proceso puramente formal, un proceso que se recompila información sin ningún mecanismo para que esta información tenga un impacto en el proceso. Es un procedimiento adoptado, él debe establecer claramente que la información aportada por las comunidades interesadas debe ser considerada y debe ser respondida. Así que me parece que mismo ahí los principios nos dan un importante camino, señalando la necesidad de esta consulta sustantiva. Nos queda trabajar bien con los conceptos que contienen los principios, justamente para facilitar esta participación real. Daniela, muchísimas gracias y sin perjuicio de que el tercer pilar es el de reparación y de que esta será la última pregunta de la sesión de intercambio entre las presentaciones iniciales de cada uno de los panelistas, quisiera dirigirle esta pregunta a Humberto Cantú, justamente sobre cuál sería ese elemento central de la relación entre debida diligencia y mecanismos de reparación. Gracias, Carolina. Creo que hay dos elementos centrales en esta discusión y es entender el objetivo de la debida diligencia como un objetivo de prevención de impactos, que creo que es un elemento fundamental para luego vincularlo con esta tendencia de normativización de esa cuestión. Y donde tenemos que entender también que la lógica de la debida diligencia, a final de cuentas, termina siendo, además de como un proceso de gestión, además como un objetivo empresarial, un estándar jurídico de conducta que puede dar diferentes herramientas a las autoridades en el marco jurídico interno para regular o para sancionar en caso de que se determine que haya habido una afectación. Creo que ese sería el elemento central en el que las legislaciones en América Latina tendrían que poner atención para ver toda esta conexión, esta cadena que existe, a final de cuentas, entre la prevención y la reparación. Humberto, muchas gracias. Hemos capturado algunas de las preguntas del público que nos han planteado sobre el chat. Muchas de ellas, por supuesto, son preguntas muy precisas y profundas que requieren de un tiempo mucho mayor, que lo único que finalmente nos está demostrando es que esta es una temática que se debe analizar con la debida profundidad, amparándonos en ese conocimiento experto que se genera de los centros de pensamiento, de la academia y tomando muy en serio esas obligaciones esenciales de los estados que logren contextualizar esas lecciones aprendidas en otros escenarios geográficos, como por ejemplo en Europa. Yo les agradezco muy especialmente a Claire, a Humberto, a Daniel y a Joel por habernos ilustrado sobre esta temática tan importante y les invito, como seguramente lo harán, a seguir elaborando sobre esa obligación de legislar en materia de empresas y derechos humanos en nuestra región. Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon. Mi nombre, lo digo solo al final, Carolina Olarte, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana en Colombia. Feliz tarde.